amigos? ¿Cómo están? Estamos muy contentas nuevamente de verlos por aquí, de reunirnos como cada viernes, que se está haciendo una buena costumbre, eso espero. Soy Nancy de Santiago y les saludo aquí desde su espacio En Acción con las participesas. Y bueno, el día de hoy vamos a seguir hablando del federalismo, tenemos cosas interesantes porque también vamos a hablar de asuntos que están atentando contra temas precisamente federalistas y vamos a tener un invitado para todos ustedes. Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar de nuevo con ustedes. Yo siempre agradezco a Dios por cada momento que nos regala y estamos aquí pues para darles lo mejor de nosotras, ustedes saben. Vamos a continuar con la Constitución de 1824, vamos a hablar un poco del federalismo y del centralismo y pues aquí estamos a la orden para servirlos con mucho gusto. Bienvenidos, soy Arely Meja. Muy bien, pues ya saben, yo Nancy de Santiago, vamos a empezar precisamente retomando un poquito lo que estábamos platicando, nada más para dar contexto, para dar pie. Pues ahora sí que las instituciones jurídicas que empezaron a nacer desde aquella temprana época, ¿no? Ahora sí que ya en nuestra época independiente, donde era muy importante mantener esta independencia, esta libertad, de hecho lo dicen precisamente en los constituyentes, ¿no? Recuerden que estaba dada para promover la prosperidad y gloria, pero también para afirmar la libertad y para continuar con la época independiente, después de estos 300 años de estar bajo, ahora sí que una metrópoli, en este caso, de lo que en aquel entonces era el Reino de Castilla y Aragón, ¿no? De ahí que fíjense, cuando empiezan estos temas de pedirle perdón, que se le solicita por parte del mandatario actual, pues en este caso a España, a los reyes actuales, que pidan una disculpa por aquellos años del virreinato, la verdad es que, bueno, España no existía como tal, ¿no? Era la conformación de los dos reinos de Castilla y Aragón, los que fueron quienes enviaron esta expedición, que a la postre, la primera, ¿no? Con precisamente para lo que se llamaría la investigación de una nueva ruta a las Indias, y luego precisamente ya con el envío de los que llamamos conquistadores, si se quiere llamar invasores. El punto es que en ese tiempo era ese reino de Castilla y Aragón unido por el matrimonio de los dos jerarcas, ¿no? De Fernando e Isabel. Entonces, bueno, pues esto de pedir una disculpa a aquellos que finalmente no son los de ahora y que por supuesto nuestros pueblos originarios pues tampoco son los de ahora, ¿no? Pues es algo que de verdad, además de que ya ocurrió, porque esta disculpa se dio en los 90s, precisamente por el entonces rey Juan Carlos todavía. Entonces sí es como recordar, ya saben que nos gusta irlos llevando por la historia constitucional, pero también ir abordando los temas de actualidad. Entonces, bueno, en esta Constitución que empieza, decíamos la semana pasada, con instituciones muy importantes que ya son las dos cámaras, tener la de diputados y la de senadores, y hoy voy a hablar de cómo se elegían, porque el voto, lo mencionábamos la semana pasada, no era universal y directo como ahora. ¿Sí? No era para todos. Universal significa que todos los ciudadanos pueden votar, no importa su condición, que eso es lo que hace precisamente una democracia plural como la nuestra, y entonces no importa cuánto ganas, no importa tu sexo, no importa tu etnia, si procedes de alguna, tampoco vaya la edad, sí, porque hay que tener la mayoría de edad. Sin embargo, efectivamente no importaba una edad para votar, porque pues no votaban los ciudadanos, ¿no? Había una edad para poder ser diputado, para poder ser senador, obviamente para poder ser presidente de la República, pero no para votar, porque no votaban. ¿Quién votaba en esos tiempos entonces? Este voto indirecto, ¿quién lo ejercía? Porque no era tampoco como el voto que nos platicaba un poco Arely, que realizan en el vecino país, no. El voto que se hacía en la época de la Constitución de 1824 era por medio de las legislaturas de los estados, que eran las que hacían una votación, generaban un acta, la enviaban precisamente para poder tenerla por tal a las autoridades, en este caso presidente, vicepresidente, que ya mencionábamos, y pues obviamente llevaban algo que hoy llamamos constancia de mayoría, que era esta acta de reconocimiento
de haber obtenido los votos de las legislaturas estatales. ¿Sí? Entonces, estamos hablando a nivel federal, por supuesto. Entonces, las legislaturas estatales tenían que nombrar, ya habíamos dicho que era dependiendo del número de habitantes, tenían que nombrar a ese número de diputados que se requería para conformar las cámaras. Entonces, tanto votaban por los diputados como votaban por los senadores. ¿Sí? Eso era algo bien importante. Los diputados necesitaban ser de 25 años de edad, para ser senador 30 años. Aquí hay algo interesante que además era muy importante decir, que sí podían votar extranjeros, en ese tiempo sí podían ser elegibles extranjeros, perdón, más que votar extranjeros. Bueno, es que si ya formaban parte del cuerpo colegiado, pues iban a poder votar en una legislatura para poder nombrar un diputado o un senador. Entonces, podían ser extranjeros, pero tenían que ser preferentemente los que hubieran sido parte del virreinato en su momento, en 1800, hasta la época de 1810, y también se les pedían ciertos requisitos, unas exigencias mayores. ¿Por qué? Pues porque se trataba de preservar y de darle prioridad a los mexicanos. Entonces, el mexicano nada más tenía, pues obviamente que haber, que estar ya nombrado, tener la edad, y en cambio un extranjero pues tenía que demostrar propiedades, tenía que demostrar rentas, ¿sí? Y por supuesto tenía que demostrar un número de años de 8 de estar viviendo precisamente ya en el territorio, o 3 años cuando hubieran sido gente que ayudó a los ejércitos, ahora sí que los insurgentes, a lograr la independencia, ¿no? Era como un reconocimiento a este apoyo para nuestra libertad, para nuestra independencia, pues se les daba la posibilidad con solo 3 años de residencia. Entonces, eso para empezar, pues sería cómo podíamos llegar los mexicanos en aquel tiempo a integrarnos a las cámaras, ¿no? Teníamos que tener esta edad y además ser elegidos por las legislaturas de los estados. Sí, así era como empezaba. Pues fíjense, bueno, yo que siempre les digo, porque es para nosotras importante que hagamos como un previo de decir que cómo fueron dando las cosas, ¿no? Para que vayamos introduciendo. Ustedes saben que la intención aquí es llevarlos poco a poco y de la mano para que todo quede firme, perfectamente entendido, que vayamos captando cómo se va estableciendo este sistema político de gobierno en nuestro país, y que efectivamente después de que se da toda esta, pues cuando estaba, dicen que en ese momento había un 70% de indios en la población, había un 10% de españoles y el 30% eran castas. Las castas era toda esa clase de mezclas de razas que había, incluyendo a los mestizos. Entonces, a la caída de Agustín de Iturbide en el imperio en este momento, que es en 1823, y que entra en vigor el primer triunvirato a México. El triunvirato está conformado por un cuerpo de gobierno, un cuerpo superior de gobierno, que es el mando supremo de este momento, lo que era el país, que está conformado por 3 personajes precisamente, y bueno, pues aquí los tengo para no equivocarnos. Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria y Pedro Celestino Negrete, ¿no? Ellos formaban el primer triunvirato en ese momento, a la caída de Agustín de Iturbide, que fue pues el último imperio mexicano. Entonces, en ese momento, bueno, el gobierno que era ejercido por esas 3 personas, pues lleva un periodo de tiempo aproximado de casi, pues un año realmente, porque empieza a ser de marzo de 1823 a octubre del 1824, cuando la Asamblea ya en ese momento dicta un nuevo periodo y que asume la presidencia el primer presidente de nuestro país, Guadalupe Victoria, ¿no? Entonces, pues se abre un periodo cuando en ese momento la Asamblea General tenía, pues eran los que designaban. Es ahí cuando pues esa misma Asamblea General empieza a conformar lo que es la nueva Constitución de entonces, de 1824,
que pues nos establece ahí precisamente cuando se establece la primera república en nuestro país, con la presidencia de Guadalupe Victoria, que lleva el mando y empieza a ejercer su periodo y dura 5 años en el encargo, ¿no? Guadalupe Victoria, porque lo tuvimos exactamente del 1824 al 1829, ¿no? Entonces, y de ahí se sucedieron en nuestro país 2 más triunviratos, que repito que es el triunvirato, pues un cuerpo de representación del Estado, como con el poder ejecutivo ejercido por 3 personas. Se dieron 2 más, y además también en ese periodo hasta llegar a 1836 tuvimos 9 presidentes y 2 triunviratos más, de los cuales, fíjense ustedes, porque en aquel momento con la figura de la Constitución de 1824 se había implementado el presidente y el vicepresidente, para dar cuenta pronto que no funcionaba esa figura, puesto que el vicepresidente siempre tuvo un recelo o una rivalidad con el presidente, y claro, hubo asesinatos de los presidentes, porque fueron los primeros, pues, digamos, magnicidios, ¿no? Crímenes de Estado en ese momento, porque se empezó, o se deponían presidentes, ¿no? Para que tomaran el lugar y el mando los vicepresidentes. Y ya lo dice aquí Nancy, pues es cuando surge el Congreso bicameral, que ya sabemos, la Cámara Alta y la Cámara Baja, la de diputados y la de senadores, y así empieza a gestarse lo que es la base para la Constitución que nos regiría en ese momento y nos llevaría de la mano, pues, al avance y a la conformación de la República que damos cuenta, les digo, con la presidencia de Guadalupe Victoria, para que se abra la primera, pues que se le dé el nombre a nuestro país como República de México, ¿no? En su momento ese era el nombre que se tenía. Así es. Así es, y fíjate que me parece algo bien importante comentar cómo quizá los mexicanos desde ahí venimos arrastrando esta falta de capacidad para trabajar en equipo, ¿no? Yo realmente considero, y más por lo que estamos viviendo hoy en día, que si tuviéramos un triunvirato pudiéramos resolver una serie de problemáticas de manera mucho más contundente que lo que estamos teniendo hoy en día, donde pues no se está escuchando a la oposición, no se está realizando tampoco escucha a la gente a través de parlamentos abiertos, porque se llevan a cabo, pero se llevan a cabo las medidas que estaban planteadas desde el principio. De repente también estamos viendo, por ejemplo, ahorita acaba de pasar esta semana, el tema del outsourcing acaba de ser puesto en la mesa, entonces es un tema muy importante respecto de las condiciones laborales, y el punto del outsourcing donde está mal es cuando se ha usado efectivamente para triangular en contra del trabajador, que no va a saber ni quién es su patrón. Pero yo se los puedo decir, en realidad el trabajador, sí hay un poco de complicación, pero el abogado que llevará un caso de un trabajador en estas condiciones, pues lo único que tiene que hacer es apelar al lugar donde se encuentra trabajando esa persona, y va a poder ubicar perfectamente quién es el beneficiario de los servicios. Entonces, la verdad es que hay muchos mecanismos legales para poder evitar que esto sea una figura que se utilice de manera indebida, pero quitarlo o eliminar completamente sus beneficios sería terrible para la inversión que tenemos en el país. Hay que tener una claridad. En el país no existe el capital, si nosotros solos lo invirtiéramos, para poder lograr el cúmulo de empleos que requerimos cada año, ¿sí? Ahorita hemos perdido 1 millón de empleos, se han recuperado alguna cantidad, por supuesto muy menor. Viene la Navidad, quizá haya algunos empleos eventuales. Sin embargo, quitar la figura implica ir en contra de lo que se está haciendo en el mundo entero, donde se utiliza de manera muy, muy correcta. Y aquí lo que ha pasado es lo siguiente: todo el mundo, los que usan mala figura, porque hay quienes la usan perfectamente, los que usan mala figura quieren evadir la obligación
de que tienes un trabajador con todas sus prestaciones. Así es. Entonces, aquí lo que hay que hacer pues, es vigilar, es mandar inspecciones, es sancionar y es, por supuesto, estar al pendiente de los que han estado fallando en los últimos tiempos, pues para también optimizar el uso de recursos humanos, de vigilancia y de inspección. La gente en realidad lo que necesita es empleo. Entonces, ¿qué pasó en esta semana? Bueno, pasó algo terrible porque el presidente y las cámaras empresariales se reunieron para... Ay, Dios, a ver, me estoy dando cuenta que no se escucha. 3-2. 3-2. Bueno. 1, 3-2, ya lo escucho. 3-2. Vamos a mandar un corte, si nos hacen favor, amigos, para checar este tema técnico, que no falta en los en vivos. Gracias. Paz y felicidad para ti y tu familia en esta Navidad, te desea Canal Foro CX. Canal Foro CX, marca la diferencia. ¿Qué tal, amiguito? ¿Cómo estás? Despégate las cobijas porque todos los domingos a las 10:30 vas a poder disfrutar del mejor programa familiar aderezado por magia y diversión. Marco Magnífico y su pandilla. ¡No te lo pierdas! Canal Foro CX, marca la diferencia. Si produces o ofreces un servicio, eres empresario. Canal Foro CX tiene un espacio para ti. No tiene costo, porque el valor eres tú. Comunícate. Canal Foro CX, marca la diferencia. En esta temporada, las posadas, piñatas, nacimientos y árboles de Navidad nos hacen reflexionar. Canal Foro CX, marca la diferencia. Participa en el Gran Bazar. Compra, vende o intercambia cosas nuevas o usadas en buen estado. 12 y 13 de diciembre, de 10 a.m. a 5 p.m. Amenidades, área de comida, liquida mercancías, vende lo que ya no uses y gana dinero. El Gran Bazar con protocolo sanitario en Vida Yoga Wellness. Sonora 203, Colonia Alameda, Celaya, Guanajuato, entrada libre. Disfruta con tus seres queridos esta Navidad. Son los deseos de la familia de Canal Foro CX. Murmullos del pasado. Todos los martes a las 8:30 de la noche por Canal Foro CX. Y recuerden que si sienten que alguien los observa, seguramente así es. Muy bien, amigos, pues estamos de regreso y bueno, pues para seguir platicando, ya saben, estábamos en algo muy entretenido precisamente. Decía yo que, bueno, no tenemos ahora esta posibilidad pues de resolver algunos temas cuando no se escucha debidamente a las partes y entonces el presidente tuvo una reunión con los empresarios. Imagínense, ya está enviada una iniciativa de ley a las cámaras, ya está enviada.
En ese momento esa iniciativa ya es una labor que le corresponde al legislativo. Ya tiene en sus manos la comisión correspondiente el análisis y el estudio y cuenta de la iniciativa. Así es como es el procedimiento correcto. Si la comisión o las comisiones, porque a veces son comisiones unidas, aprueban por la mayoría de votos que ese dictamen, ya que ya analizaron, ya lo revisaron, ya lo corrigieron, etcétera. Ese es un proceso normal. Entonces, cuando ellos votan a favor, están votando que ahora sí el Pleno tenga que ocuparse de la iniciativa. ¿Por qué? Porque obviamente se divide en el trabajo, eso es muy sencillo de entender. Cuando ya ha pasado al Pleno, entonces la primer Cámara, que va a ser la que tenga el carácter de Cámara de Origen, pues va a votar si esos términos y ese contenido ya está completo o todavía se le pueden hacer algunos ajustes con lo que los diputados expresan en tribuna, como hemos venido mostrándoles a través de videos, el trabajo que hacen los diputados. Y posteriormente pues se pasa a la votación, también ya vieron un momento de votación que tuvimos por aquí. Después, si esto es así, si ya se vota a favor de la iniciativa, si logra los votos, entonces va a pasar a la siguiente cámara, que es la Cámara Revisora. ¿Sí? La Cámara que hace un análisis de lo hecho por la primera, por la de origen, para determinar si esa iniciativa, si ese dictamen merece convertirse en ley. Y en caso de que así sea, pues también va a pasar a la comisión, después al Pleno, con los votos correspondientes, para posteriormente pasarse al Ejecutivo, para que la promulgue y la publique en el Diario Oficial de la Federación. ¿Qué pasó con el outsourcing? Entonces aquí pasó que ya tiene la Cámara de Origen el dictamen, sin embargo, los empresarios, al no obtener respuesta desde hace 2 años a ninguno de sus planteamientos, porque cuando acuden a la Cámara de Origen, que tiene mayoría de Morena, cualquiera de las dos, o sea, no importa cuál sea la Cámara de Origen, no pasa nada. Ellos votan lo que les manda el presidente, entonces ahora lo que hicieron pues es irse directo con el presidente, simplemente porque es una necesidad que tienen que cumplir para sus agremiados y para el país, porque estamos hablando de miles de empleos. Sí, o sea, no estamos hablando de pocas cosas, son las empresas, la inversión extranjera pues llega de empresas grandes que dejan muchos miles de empleos. Entonces se van con el presidente, acuerdan un diálogo, tienen el diálogo, por fin los recibió porque se había negado a recibirlos en anteriores ocasiones, los mandaba con la secretaria de Economía, pero ahora la secretaria de Economía ha sido movida a otra área, entonces bueno, será por eso, quién sabe, pero el presidente finalmente recibe a los empresarios, hablan y acuerdan algunos puntos que no está de acuerdo una de las cámaras, no firma Coparmex. De todas maneras el acuerdo es ambiguo porque no están poniéndole ya puntos y comas, sino simplemente que pues van a tratar de corregir esa iniciativa, introducen un tema en la agenda que tiene que ver con el reparto de utilidades y se guarda la iniciativa para poderse estudiar de mejor manera. Todo esto suena muy bonito porque suena a que, por fin se pusieron de acuerdo los empresarios y el presidente. El problema es de forma y la forma puede llegar a ser fondo. Decían antes, la forma es fondo. Bueno, pues sí, y también puede llegar a serlo cuando no es el caso. ¿Qué pasa aquí? Teníamos un poder legislativo. Este poder legislativo ya los mexicanos habíamos venido dándoles nunca les habíamos ya dado las mayorías absolutas, tenían que negociar, tenían que platicar y obviamente ahora pues este legislativo aparte no solo es mayoritario, aparte tiene otros aliados que son unas mayorías construidas artificiosamente para poder tomar todas las decisiones que se les ocurran, pero los hicieron a un lado, pasaron por encima de las facultades del Congreso, el presidente acuerda con los empresarios y la iniciativa quedó en la nada. Entonces, eso pasa cuando las instituciones no están funcionando. Entonces, no están funcionando porque tienen una mayoría tal, construida artificiosamente, que todo lo que quieran que pase el presidente va a pasar. Entonces, pues hay que brincárselos para ir con el presidente, porque a fin de cuentas es la única manera en que puede caminar algo, pero ya te brincaste a la Cámara de Diputados. Entonces, esta división de poderes, estos contrapesos no están funcionando. Eso al federalismo no le hace bien.
¿sí? Esto es un tema que tenemos que entender claramente porque puede parecer que fue muy bueno lo ocurrido. Sin embargo, en términos institucionales, en términos republicanos, fue lamentable. Así es. Pues imagínense ustedes, esto de verdad nos va a servir de experiencia a todos los ciudadanos que nos ven, nos va a servir de experiencia para que seamos conscientes cuando elegimos a nuestros gobernantes, para cuando decidamos cómo vamos a ejercer el voto, porque ya les digo yo, no puede ser, porque si desde hace 200 años esto empezaba o sea, los primeros documentos de la nación tenían específicamente claro darle esos contrapesos, ¿no? Para que nadie tuviera el poder absoluto. Pero miren, parece que vamos en retroceso, porque en lugar de avanzar como república, en lugar de avanzar como Estado, estamos hoy en una situación donde estamos cayendo en la cuenta de que el gobierno está haciendo las cosas para ellos, para favorecerse ellos, para hacer las cosas a favor de ellos, y el pueblo parece que no importa, no somos importantes. Entonces, de verdad, ¿cómo vamos a hacer para que podamos poner en orden este país? Porque empezó con esto del outsourcing que se intenta eliminar, que por supuesto con el tratado con Estados Unidos y Canadá ya está levantando protesta para decir, oye, no puedes hacer esto porque si no va a haber inversión en México, ¿no? Decir que ya había una planeación o por tanta incompetencia de que la inversión a nuestro país, la inversión extranjera ya no tenía posibilidades de ser. De hecho, se dio un comunicado hace un año, como 8 meses, de que la inversión extranjera se iba a retirar del país y que no había posibilidad de que vinieran inversionistas, puesto que no se les ofrecía un Estado de Derecho sano y no se les ofrecía, aquí pareciera que la ley no se cumple, además de que tenemos una violencia exacerbada, un crimen organizado que ha rebasado al Estado, donde no hay manera de que el Estado meta las manos. Parece que no hay voluntad, no parece, es auténticamente claro que no hay voluntad para que esto se regularice, para que el Estado pueda tomar el mando y pareciera que hay cosas que no son importantes para ellos, más que estar retirando el dinero de 120 fideicomisos, retirando 300,000 millones de pesos y reservándolos, no sabemos para qué, o tal vez sí lo sabemos, pero pues es como un poco difícil imaginar, ¿no? Vamos avanzando en este sistema que es un poquito difícil. Entonces yo creo que debemos empezar a entender todos cuánta responsabilidad tenemos los ciudadanos de tomar las riendas de este país, de hacernos responsables a quienes designamos para que nos gobiernen, crear reales contrapesos, tomar conciencia, ¿no? Ya basta de dormirnos y de dejar que hagan lo que quieran ellos. Parece que que fueran magos, ¿no? Que van a hacer las cosas como si fuera conveniente para el país, y no es así. Y bueno, continuando con esto que estamos platicando, precisamente, el caso concreto, hay que decir que en aquel tiempo los legisladores duraban menos tiempo, es decir, el presidente y el vicepresidente duraban 4 años y los senadores y los diputados duraban 2 años. Esto es interesante porque fíjense cómo, si en un principio yo comentaba que el Poder Legislativo había sido el más importante para los pueblos libertarios, aquellos de los orígenes que estuvimos hablando en siglos previos, y que incluso los ponían por encima del Ejecutivo, algo nos pasó que en 1824, entonces le quitamos preeminencia al Poder Legislativo y pusimos de 2 años la duración de sus cargos, y al Poder Ejecutivo le dimos 4. Eso estuvo muy, es digno de resaltar, porque entonces se renovaban las cámaras. Por ejemplo, en el caso del Senado se hacía de 2 años, pero se nombraba a la mitad y luego a la otra mitad. En el caso de los diputados sí se hacía completa la elección
de diputados en una sola elección de la Cámara completa, y los senadores no, iban por mitad. Entonces, algo que a mí me parece también bueno que resaltemos es, siempre los diputados tenían esta posibilidad de lograr que el Ejecutivo cumpliera pues la ley. Algo que hoy en día estamos viendo que más bien el Ejecutivo le da la línea al Legislativo, que su mayoría son más de sus diputados, de sus legisladores es mayoría, y lo que él les marque, pues entonces obviamente ellos van a terminar haciendo. Entonces, esto ha sido una situación que hemos estado viendo. Sin embargo, sí creo que hay que resaltar que en aquel tiempo, a pesar de haber pasado de una etapa donde lo más importante era el Poder Legislativo, llegamos a darle la primera preeminencia al Poder Ejecutivo y no nos la hemos quitado. Desde ahí para acá tenemos un presidencialismo exacerbado que de cuando en cuando se va hacia el culto a la personalidad, y no digo que solamente en este sexenio, sino que hemos tenido en previos sexenios esta misma situación, y entonces es cuando las decisiones no se toman como a los ciudadanos nos conviene. Entonces, ¿qué pasa cuando el Poder Legislativo, por ejemplo, que le hemos estado dando desde 97, fíjense que en 1997 el PRI perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Eso facilitó la transición a la democracia después de 70 años de gobierno de un solo partido hegemónico. Pudimos lograr la alternancia, nos fuimos yendo de congresos en congresos que no tenían la mayoría absoluta en los votos, y ahora llegamos a una donde se tiene la mayoría absoluta de los votos. Entonces, y además, se tiene porque tienen estos aliados. Entonces, este punto nos tiene en una situación regresiva, donde las decisiones están siendo tomadas sin escuchar ni a la oposición ni al pueblo, porque los representantes que el pueblo nombró le quedaron en mayoría. Entonces, ese punto, los que el pueblo nombró quedaron en mayoría, los de un solo partido con sus aliados, y la oposición quedó disminuida. Entonces, sí tenemos que buscar esa situación, hay que resolverla en el corto plazo con una reforma electoral. Fíjense que tradicionalmente se hacían reformas electorales después de una elección, han venido sucediéndose así a partir de 2006, después de aquel conflicto postelectoral. Entonces, ahora no ha habido reforma electoral, y yo la verdad sé que es difícil con esta mayoría que tenemos en las cámaras, y no sería una reforma muy conveniente. La que hubo no es conveniente, es la que vamos a padecer, y se las explico. Los diputados van a poder hacer campaña sin pedir licencia de sus cargos, van a poder seguir contando con su dieta, con sus recursos para cualquier actividad que ya está prescrito por ley, y obviamente pues van a hacer campaña. Entonces, eso es una inequidad en la contienda con respecto a los diputados independientes que pudieran querer registrarse para contender. Pero esa reforma pasó gracias a esta mayoría artificiosa que existe. Si no, nunca hubiera pasado, porque no es conveniente, finalmente no lo es, pero lo vamos a tener que padecer. Y ojalá después de esto pues venga una reforma electoral donde se ponga un candado, porque no es que se hayan aprobado la reelección, ojo, eso ya estaba aprobado, la reelección de los legisladores ya estaba aprobado. Lo que se aprobó fueron estas reglas tan convenientes de no tener que renunciar o pedir licencia al cargo, y dos, de mantenerse con todos estos recursos para poder hacer campaña. O sea, imagínense, entonces vamos a pagar doblemente esas campañas, eso va a ser un tema muy complicado. Bueno, pues los vamos a invitar a ver un video, ¿no? Primero vamos a hacer una acción social para la ciudad, que es muy importante en estas fechas navideñas. Entonces, si me hacen favor, chicos, de mandarme el video de la campaña que están haciendo nuestra honorable institución de bomberos. Mucho gusto, soy el profesor Gerardo Arellano Martínez, comandante honorario del Cuerpo de Bomberos de aquí de Celaya, Guanajuato. Comandante honorario gracias a que soy sobreviviente de las explosiones del año 1990. Mira el daño que le hace un cohete a un melón.
mira lo que le hizo a mi pierna. Este es un aguinaldo navideño. Se lo comprarás a tus hijos. Si produces o ofreces un servicio, eres empresario. Canal Foro CX tiene un espacio para ti. No tiene costo, porque el valor eres tú. Comunícate. Canal Foro CX marca la diferencia. Turisteando te invita a Acapulco, este 7, 8, 9 y 10 de enero, 4 días y 3 noches, costo por persona 2,300, visitando las playas de Caleta y Caletilla, Puerto Marqués, Majagua y Papagayo. El viaje incluye pasaje, hospedaje, traslado a las diferentes playas y seguro de viajero, hospedaje en hotel con alberca y muchos servicios más. Viajar con Turisteando es garantía de diversión. En esta temporada, las posadas, piñatas, nacimientos y árboles de Navidad nos hacen reflexionar. Canal Foro CX marca la diferencia. Pues estamos de vuelta con ustedes y bueno, vamos a tratar un poco el tema del federalismo porque la importancia que tiene, ¿no? Es un sistema político que consiste en promover desde el Estado la centralización la autonomía de las regiones, provincias o estados. En conjunto forman una nación, ¿no? Entonces, el federalismo, empezó a formarse en que en ese momento teníamos 27 estados que estaban conformados en regiones y todos tenían en ese momento pues la figura de su propio gobierno, ¿no? Entonces, con el nacimiento de la Constitución y además de la República, pues se empieza a establecer una serie de control para darle forma para formar este gobierno y en cada una de sus entidades federativas. Entonces, nacía la República, ¿no? La República que es para nosotros tan importante que sepamos qué es, porque toda esta historia, todo lo que nos representa, cómo fue abriéndose, cómo a través de aquellos hombres pensadores importantes que dan forma a la Constitución y que van formando las leyes en nuestro país, que nos van indicando cómo se le va dando forma al Estado mexicano, cómo se hace la República, para tener pues un sistema en orden, se supone, ¿no? En ese momento lo era porque nacía. Cuando las cosas son nuevas, se hacen en orden porque pues, son nuevas. Después, con el paso del tiempo, van surgiendo los vicios de cada uno de los detalles cuando van cambiando, pero de ahí nace entonces esto que es cuando viene el centralismo, que es llevar el poder hacia lo que era la Ciudad de México para concentrarlo, que hasta la fecha lo tenemos de esta manera, ¿no? Con los documentos centralistas de México, que son las bases constitucionales, 11 años, las 7 leyes de 1836 y empezamos otro periodo en la historia. Así es. Sí, y antes de pasar esa etapa, que efectivamente, como les he dicho, no ha sido en la historia mexicana buena idea. A nosotros no nos va bien con el centralismo y voy a poner un parangón con el tema monárquico. Sales de la monarquía y obviamente ahí había un monarca que decide todo, en este caso eran una pareja, ¿no? Vamos a pensar en nuestra historia antigua, pues se tenían que poner de acuerdo Fernando e Isabel, en este caso pues cada uno respecto de su reino,
y respetaban al otro respecto del propio, ¿no? Sin embargo, después las monarquías se vuelven monarquías constitucionales. ¿Por qué? Fíjense por una cosa muy sencilla, el poder debe de ser renovado. El hecho de que el poder se renueve permite precisamente que los pueblos se desarrollen, porque van cambiando las visiones, porque puede tener una frescura en el trato de la administración pública, porque además son nuevas personas las que van integrándose con nuevos conocimientos, con nuevas habilidades, con otros perfiles, y porque además, pues sí, esta frase que se dice siempre, la del el poder corrompe. Entonces las monarquías hoy en día también tienen eso. Cuando se vuelven monarquías constitucionales, ya hay un parlamento que es el que se renueva. Si bien la figura de los jefes de Estado se mantiene y son los mismos monarcas, la misma Casa Real, lo que no se mantiene es precisamente el gobierno. Entonces nosotros sí tenemos las dos figuras fundidas en uno, ¿no? Y tenemos la posibilidad, pues, de renovarla toda, es decir, es jefe de Estado y de gobierno, pero cada 6 años hoy en día se renueva. En aquel tiempo, pues, era cada 4 años, 2 años para los diputados, 2 años para los senadores. Entonces, yo quiero enfatizar en el tema del Consejo de Gobierno, que tenía la conformación siguiente. El vicepresidente de que hablaba Arely, que precisamente era una figura que pudo haber sido mejor utilizada, lástima que sucedió lo que nos menciona, de que había traiciones, no fue un buen, ahora sí que no fue un buen ejercicio el que tuvimos. Sin embargo, estaba acompañado este Consejo de Gobierno en los recesos del Poder Legislativo, en lugar de una comisión permanente, teníamos a un órgano colegiado por la mitad de los senadores y presidido por el vicepresidente. ¿Qué hacían ellos? Tenían la facultad de obligar al presidente a que cumpliera la ley, que cumpliera la Constitución. Imagínense, que mantuviera la independencia, que mantuviera nuestra libertad. Esto es muy importante porque en el tema del fuero que hablábamos la semana pasada y que por ahí tuvimos el gusto de ver uno de los videos del senador Erandy Bermúdez, que es guanajuatense, por cierto, y yo una disculpa que lo estuve llamando diputado, es que lleva 3 veces que ha sido diputado por mayoría relativa, entonces ahí ya yo estaba muy en el pasado de cuando fue diputado el ahora senador, y bueno, se vale porque ha sido diputado 3 veces, pero bueno, el senador Erandy Bermúdez nos explicaba el tema de por qué no se ha quitado el fuero, que además de verdad es complicado, ya decía esta Constitución que serían inviolables en el ejercicio de sus funciones. Eso significa que no puedes hacerles una causa penal por temas políticos, de modo que se van a distraer del ejercicio de sus funciones. Entonces, al presidente solamente se le podía juzgar en un juicio de estos con respecto a las siguientes situaciones: violar la ley, violar la Constitución, violar la independencia, violar la libertad de México. Y hay algo bien interesante: eran sujetos de fuero también los gobernadores, pero fíjense nada más, los gobernadores siempre y cuando hubieran desacatado la ley o la Constitución o las instrucciones del presidente, pero ojo, si eran instrucciones presidenciales violatorias de la Constitución o de las leyes, no estaban obligados a acatarlas, obviamente, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando hoy en día? Bueno, pues que tenemos una alianza federalista, precisamente porque tenemos un ejecutivo que está obviamente con mucha concentración de poder y que está poniendo en riesgo la federación, y entonces surge un grupo de gobernadores que les han llamado de todo, que por fines electorales, que propaganda, que el culto a la personalidad. La verdad es que en este sentido, digo, hay que respetar las opiniones en ese caso, pero yo difiero porque veo que estamos teniendo una concentración de poder que afecta al federalismo, y entonces surge un esfuerzo por mantener y preservar el federalismo. Entonces tenemos estos 10 gobernadores, que por supuesto está incluido Guanajuato, digo, por decirlos en orden de alfabético, pues serían Aguascalientes, Colima, Coahuila, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Nuevo León. Por ahí, Nueva León, por supuesto, se me estaba pasando muy bien. Sí. Y estos 10 gobernadores, que además estamos hablando de todas las corrientes políticas, con excepción de Morena, tenemos 5 panistas y tenemos uno de Movimiento Ciudadano, que es el de Jalisco, el de Michoacán, que es PRD, 2 del PRI, que son Colima y Coahuila,
y el que es independiente, precisamente el de Nuevo León, el que menciona Arely, ¿no? Entonces, y los cinco panistas. En este caso, además, se sumaron otros 4 panistas de la GOAN, o Grupo de Gobernadores de Acción Nacional, que sería Chihuahua, Querétaro, Quintana Roo, y por ahí me está faltando, Yucatán. ¿Sí? Entonces, estos 4, que son 14 en total, están haciendo un llamamiento al Ejecutivo a hacer un cambio en el sistema de coordinación fiscal, en virtud, pues, de que tenemos la necesidad de que los recursos de los estados que fueron eliminados en los fideicomisos de que hablaba Arely, y que por supuesto generó una pérdida de recursos para casos tan importantes como la seguridad. Si un municipio como Celaya va a extrañar y necesitar esos recursos del llamado Fortaseg, que son para la seguridad de los municipios y de los estados, y que se van a, por ejemplo, salarios de los policías. Entonces, estos temas ponen en la agenda que un grupo de gobernadores se reúna, se articule para generar un frente común que no ha sido recibido por el presidente de la República, y que además les mandó decir que no les debe nada, que se les han dado todos los recursos a sus estados, que en este caso está incluido Guanajuato, y que además, si hacemos cuentas, algunos estados van a salir debiendo. La mala noticia para el presidente es que los estados que van a salir debiendo son precisamente los estados donde más solidaridad se da, es decir, hay estados que no generan muchos impuestos, no generan muchos recursos, que son los del sur del país, y que reciben una cantidad mayor de dinero proporcionalmente a lo que recibe un estado como Guanajuato, como Nuevo León, que genera muchos recursos, muchos impuestos, y que le es devuelto una cantidad menor, de entre 14 a 17 pesos, ¿no? Varía porque es una fórmula muy compleja, que es lo que debe de cambiarse, ¿sí? Esta fórmula. Entonces, pues tuvimos por ahí esta semana, que les queremos mostrar el trabajo del activismo precisamente de Frena, pues tenemos un video por ahí que queremos mostrarles sobre las acciones que se realizaron en la ciudad de Guanajuato. Entonces, si me hacen favor de ponerme el video, y volvemos para despedirnos de ustedes. Se oye fuerte una revolución en el firme latido de una nación. Se oye recio, valiente, ensordecedor, el acero a prestar y el bridón. Buscamos justicia o alguna noticia que alivie el dolor, y se proliferó el horror. No se busca violencia, se busca certeza, Señor, por favor. Usted duerme caliente, no somos sirvientes, y hay quien nos respeta como su patrón. Somos bola de nieve, sepa usted, Señor. Somos bola de nieve, sepa usted, Señor. Somos bola de nieve, sepa usted, Señor. Porque no es justo que gente que trabajamos y pagamos impuestos se estén desperdiciando de una manera injusta. Siempre la manifestación de las ideas y sin duda las reuniones son clara muestra de un pueblo democrático y una nación democrática como esta. Aquí, en el Palacio de Gobierno, tendremos a 10 representantes de ustedes para hacer llegar sus peticiones. Muchísimas gracias a todos, que tengan muy bonito día. Es que ya estamos hartos de tanta confusión. No nos juzguen ingenuos, pero es que cualquier humano queda inerte, pero no ya no.
buscando el sol. Corpulenta, imponente. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Corpulenta, imponente, guerreros. Una voz. Oigan, qué bonito video. Fíjense, aquí esta es la parte del activismo ciudadano, donde los compañeros Frena, por decisión propia y sin que nadie les pidiera, fue, queremos ir a apoyar a nuestro gobernador para que él se sienta respaldado por la ciudadanía, para decir, señor gobernador, aquí estamos. Lo apoyamos con todo porque el gobernador hizo una consulta en Twitter para preguntar a la ciudadanía si debíamos salir del pacto fiscal por este acuerdo que tienen con los gobernadores y pues otros lo hacen en Twitter o en consultas ciudadanas a mano alzada y así se vale, ¿no? Han puesto el ejemplo, pues ahora debemos continuar en esa línea. Entonces, el gobernador hizo su consulta, los ciudadanos tomaron la decisión de ir a respaldarlo, presentarle su apoyo para decirle, gobernador, estamos aquí con usted, vamos a salir del pacto fiscal porque el dinero de Guanajuato se queda en Guanajuato. Tenemos necesidades grandes, porque, bueno, ¿quién provocó esto? Sino los abusos del poder, ¿no? El poder concentrado. Entonces, si bien claro que nos duele que, por ejemplo, los estados del sur no reciban su aportación que requieren para su desarrollo o su subsistencia, porque ya no digamos desarrollo, su subsistencia, pero pues ni modo, lo provocaron así y es parte de esta alianza de los gobernadores, de los que mencionaba Nancy hace un momento, para salir de este pacto fiscal, para poder entonces utilizar los recursos del Estado y que se queden aquí en el Estado, que sean bien aprovechados. Pues hoy tenemos un problema gravísimo de inseguridad que también no teníamos antes, que parece extraño y como sospechoso que hoy lo tengamos, ¿no? Entonces, necesitamos pues retomar todas estas cosas que nos han ido quitando, como devolver los fideicomisos o retomarlos, ¿no? Como nuestros pueblos mágicos, porque Guanajuato es cuna de esos lugares maravillosos que son parte de estos pueblos mágicos de nuestro hermoso país. Fíjense qué bonito, nosotros tenemos que defender nuestra república con todo, la conformación íntegra de nuestro Estado mexicano, como lo teníamos, como estamos acostumbrados, que esta forma de vivir independiente, donde tus recursos de cada uno de nosotros que producimos, esos recursos sean aprovechados por nosotros mismos, que podamos producir y tener lo que nosotros queramos tener, porque esa libertad que es intrínseca y que lo hemos mencionado desde muchos programas, bueno, varios programas atrás, cuando empezó la Declaración Universal los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que la libertad, la vida, la propiedad privada son derechos intrínsecos a la persona y que saben a lo largo de la historia y como vamos avanzando, es que nadie nos los quite. O sea, vamos a defenderlos con todo, porque esos son derechos fundamentales que nos pertenecen solo a nosotros. Nuestra vida, nuestra libertad y nuestra propiedad privada nos pertenecen absolutamente a nosotros. Y bueno, entonces, regresando a lo que es este apoyo a nuestro gobernador, pues qué gusto con nuestros compañeros Frena, que es el movimiento ciudadano que hoy, en este momento de la historia de nuestro país, es el más fuerte, el más firme y el más enfocado en hacer, porque nosotros como mandantes constitucionales no debemos olvidar eso, porque es una figura constitucional que nos da esa autoridad como pueblo, porque el poder emana y viene de nosotros el pueblo, y nosotros en todo momento podemos hacerlo valer y ejercer, porque es un derecho constitucional que está ahí perfectamente claro. Entonces, lo que nuestros compañeros están haciendo en este momento, o lo que se hizo esta semana, pues nos da clara cuenta de que las cosas pues hay que atenderlas, compañeros, con ciudadanos, con todo el cariño, de verdad, tenemos que ir haciendo conciencia de nuestro país y del papel que tenemos. Bueno, pues yo creo que es el momento en que
en que nos despidamos y cedo la palabra a mi querida compañera. Pues sí, nada más para agradecerles su presencia hoy, decirles que sigan en redes. Esta semana los jóvenes tienen en el Monumento a la Revolución un acto propio que ellos organizaron, los jóvenes Frena. Entonces síganlos en sus redes sociales. Soy Nancy de Santiago, les agradezco mucho que hayan estado con nosotros y nos vemos la próxima. Sí, es cierto, los muchachos, los jóvenes de la Ciudad de México ante el Monumento a la Revolución el próximo domingo. Qué bueno que lo mencionó Nancy, es cierto, es una cosa muy padre, que los jóvenes hoy levanten la voz y que digan, que también hagan valer sus derechos y se defiendan. Pues muchas gracias, damos gracias a Dios, agradecemos mucho, pedimos que la bendición de Dios para cada uno de ustedes, su casa, su familia, los suyos, nuestro país, que Dios bendiga a nuestro país. Soy Arely Meneses, estoy a sus órdenes, me despido, hasta la próxima, amigos. Paz y felicidad para ti y tu familia en esta Navidad, te desea Canal Foro CX. Canal Foro CX, marca la diferencia.